¿Alguna vez has sentido una presencia en la naturaleza? Algo invisible pero extrañamente familiar. Tal vez mientras caminabas solo por un bosque denso, con el sol filtrándose a través de los árboles, sentiste que no estabas realmente solo. Un susurro en el viento, un crujido en las hojas, un destello fugaz de movimiento que desaparece tan rápido como llegó. Estos pequeños signos pueden parecer insignificantes, pero para aquellos que prestan atención, pueden ser indicios de algo más profundo. ¿Podrían ser estas pistas de un mundo oculto a la vista ordinaria? Un reino lleno de vida justo más allá de nuestra percepción, un mundo que se esconde en las sombras, revelándose solo a aquellos que saben cómo mirar. La idea de seres invisibles coexistiendo a nuestro lado ha cautivado la imaginación humana durante siglos. Desde tiempos inmemoriales, las personas han contado historias de criaturas mágicas y seres etéreos que habitan en los rincones más remotos de la naturaleza. Los mitos y leyendas hablan de hadas bailando en claros iluminados por la luna y elfos que custodian bosques antiguos. Estas historias, transmitidas de generación en generación, han mantenido viva la creencia en un mundo más allá del nuestro. Pero, ¿y si estas historias contienen una pizca de verdad, un vistazo a una dimensión que hemos olvidado cómo ver? ¿Y si estos relatos no son solo productos de la imaginación, sino reflejos de una realidad que hemos perdido la capacidad de percibir? Rudolf Steiner, un filósofo y esoterista austriaco, creía que tales seres realmente existen. Según Steiner, estos seres no son meras fantasías, sino entidades reales que interactúan con nuestro mundo de maneras sutiles. Los llamó elementales, espíritus de la naturaleza que habitan la tierra, el aire, el fuego y el agua. Estos elementales, según Steiner, son guardianes de los elementos naturales y desempeñan un papel crucial en el equilibrio de la naturaleza. Estos seres, enseñó, no son físicos en el sentido en que nosotros lo entendemos, sino que existen en un reino más sutil de vibración, una dimensión entrelazada con la nuestra, un reino donde la energía y la materia se entrelazan de maneras que apenas comenzamos a comprender. Las enseñanzas de Steiner resuenan con antiguas tradiciones de sabiduría de todo el mundo, tradiciones que reconocieron lo sagrado de la naturaleza y la interconexión de toda la vida. Culturas de todos los rincones del planeta han hablado de espíritus de la naturaleza y de la importancia de vivir en armonía con el entorno natural. ¿Podrían estos seres, relegados durante mucho tiempo al reino del mito y el folclore, tener la clave para comprender nuestro lugar en la red de la existencia? Quizás, al abrir nuestras mentes y corazones a la posibilidad de su existencia, podamos redescubrir una conexión perdida con el mundo natural, una conexión que nos enseñe a vivir de manera más respetuosa y consciente con nuestro entorno. Las hadas, los elfos y otros espíritus de la naturaleza a menudo se representan como guardianes del mundo natural. Estas criaturas míticas, aunque invisibles para el ojo humano, son consideradas protectoras de los ecosistemas que nos rodean. En las leyendas y cuentos de hadas se dice que trabajan incansablemente para mantener el equilibrio y la armonía en la naturaleza. Son los protectores de los bosques, cuidando de cada árbol y planta, asegurándose de que crezcan fuertes y saludables. Los árboles, con sus raíces profundas y sus ramas extendidas, son vistos como los pilares de la vida, y estos guardianes se aseguran de que permanezcan firmes y robustos. Los guardianes de los arroyos, vigilando cada gota de agua que fluye, manteniendo la pureza y la claridad de los ríos y lagos. El agua, fuente de vida, es sagrada para estos espíritus y su protección es vital para la supervivencia de todos los seres vivos. Las voces del viento y la lluvia. El viento, con su susurro constante, y la lluvia, con su canto suave, son vistos como mensajeros de estos guardianes. A través de ellos, la naturaleza comunica sus necesidades y deseos, recordándonos la importancia de escuchar y respetar su lenguaje. Su existencia habla de una intuición humana profundamente arraigada de que la naturaleza no es simplemente un recurso para ser explotado, sino una entidad viva que respira y que merece nuestro respeto y reverencia. Esta conexión espiritual con la naturaleza es algo que muchas culturas antiguas entendían y valoraban profundamente. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología y el consumismo, este mensaje es más importante que nunca. La desconexión de la naturaleza ha llevado a una crisis ambiental sin precedentes y es crucial que recordemos nuestra responsabilidad hacia el planeta. Nos hemos desconectado del mundo natural, ciegos a su belleza y sordos a su sabiduría.
En nuestra búsqueda de progreso y comodidad, hemos olvidado las lecciones que la naturaleza tiene para enseñarnos. Es hora de redescubrir esa conexión perdida y de aprender a vivir en armonía con nuestro entorno. Los elementales, estos guardianes del reino verde, nos recuerdan nuestra interconexión con toda la vida. Nos invitan a ver el mundo con ojos nuevos, a apreciar la magia y el misterio que se encuentra en cada rincón de la naturaleza. Susurran una época en la que los humanos vivían en armonía con la naturaleza, cuando entendíamos nuestro papel como guardianes de la tierra. En esos tiempos, la gente respetaba y honraba a los espíritus de la naturaleza, reconociendo su importancia en el mantenimiento del equilibrio ecológico. Su mensaje es de equilibrio, de reciprocidad, de reconocer que no estamos separados de la naturaleza, sino que somos parte integral de su intrincada red. Cada acción que tomamos tiene un impacto en el mundo natural y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que ese impacto sea positivo. Podría ser que estos seres estén tratando de guiarnos de regreso a un lugar de armonía, de despertar en nosotros un sentido de responsabilidad por el bienestar de nuestro planeta. Tal vez, al escuchar sus susurros y observar sus señales, podamos encontrar el camino de regreso a una relación más equilibrada y respetuosa con la naturaleza. Es un llamado a la acción, a ser conscientes de nuestras decisiones y a trabajar juntos para proteger y preservar el mundo natural para las generaciones futuras. Pero, ¿cómo se comunican estos seres etéreos con nosotros? Su lenguaje no es de palabras, sino de sentimientos, de intuiciones, de sutiles impresiones que tocan los bordes de nuestra conciencia. Nos hablan a través del susurro de las hojas, el murmullo de un arroyo, la fragancia de las flores silvestres llevadas por la brisa. Para escuchar sus susurros debemos aquietar nuestras mentes, calmar nuestros pensamientos y abrir nuestros corazones al sutil lenguaje de la naturaleza. Debemos aprender a escuchar no con nuestros oídos, sino con todo nuestro ser. Sus mensajes suelen ser sutiles, destellos fugaces de conciencia que pueden descartarse fácilmente como mera imaginación. Pero si prestamos atención, si aprendemos a confiar en nuestra intuición, podemos comenzar a discernir patrones y significado en los sucesos aparentemente aleatorios de la naturaleza. Una ráfaga de viento repentina, la aparición inesperada de un animal, el hallazgo de una pluma perfectamente formada en nuestro camino, todos estos pueden ser mensajes del reino elemental, guiándonos, enseñándonos, recordándonos nuestra conexión con la red de la vida. Muchas tradiciones espirituales hablan del tercer ojo, un centro energético ubicado en el medio de la frente, como la puerta de entrada a una percepción superior. Este concepto ha sido una parte integral de diversas culturas y sistemas de creencias a lo largo de la historia. Desde las antiguas civilizaciones de Egipto y la India hasta las prácticas esotéricas modernas, el tercer ojo ha sido venerado como una herramienta para alcanzar un estado elevado de conciencia. Elena Blavatsky, una figura prominente en el movimiento teosófico, describió el tercer ojo como un órgano de visión espiritual, un medio para percibir los reinos sutiles más allá de los sentidos físicos. Blavatsky creía que el tercer ojo era una ventana hacia el alma, una forma de conectarse con el universo y acceder a conocimientos ocultos. Sus enseñanzas han influido en generaciones de buscadores espirituales, inspirándolos a explorar las profundidades de su propia conciencia. Del mismo modo, Drúmbalo Melchizedek ha dedicado gran parte de su vida a explorar los misterios de las antiguas tradiciones de sabiduría. A través de sus estudios y prácticas, Melchizedek ha descubierto que el tercer ojo no es solo un concepto abstracto, sino una realidad tangible que puede ser experimentada por aquellos que están dispuestos a abrirse a nuevas posibilidades. Sus investigaciones han revelado que muchas culturas antiguas tenían un profundo conocimiento del tercer ojo y lo consideraban esencial para el desarrollo espiritual. Él cree que el tercer ojo es una facultad latente dentro de cada uno de nosotros, una habilidad que se puede despertar a través de la meditación, la visualización y la conexión con la naturaleza. La meditación, en particular, es una herramienta poderosa para activar el tercer ojo, ya que nos permite calmar la mente y sintonizarnos con las energías sutiles que nos rodean. La visualización también juega un papel crucial, ayudándonos a enfocar nuestra intención y abrirnos a nuevas percepciones.
Cuando el tercer ojo está abierto, comenzamos a percibir el mundo de manera diferente. Nuestra percepción se expande más allá de los límites de los sentidos físicos, permitiéndonos ver la realidad desde una perspectiva más amplia y profunda. Este cambio en la percepción puede llevarnos a una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Podemos ver auras, los campos de energía que rodean a todos los seres vivos. Estas auras son una manifestación de la energía vital que fluye a través de nosotros y de todo lo que existe. Al aprender a ver e interpretar estas auras, podemos obtener información valiosa sobre el estado emocional y espiritual de las personas y los seres vivos a nuestro alrededor. Podemos volvernos más sensibles a los pensamientos y emociones de los demás. Esta sensibilidad aumentada nos permite conectarnos más profundamente con las personas, fomentando la empatía y la comprensión. Al ser más conscientes de las emociones y pensamientos de los demás, podemos mejorar nuestras relaciones y crear un entorno más armonioso y compasivo. Y podemos comenzar a percibir la presencia de seres sutiles como hadas y elfos, que existen más allá del alcance de la vista ordinaria. Estos seres, aunque invisibles para la mayoría, son parte de la rica tapestry de la vida y pueden ofrecer guía y sabiduría a aquellos que están abiertos a su presencia. La percepción de estos seres sutiles nos recuerda que el mundo es mucho más vasto y misterioso de lo que podemos imaginar. La activación del tercer ojo no se trata de adquirir poderes sobrenaturales, sino de expandir nuestra conciencia, de despertar a la interconexión de todas las cosas. Al abrir nuestro tercer ojo, comenzamos a ver las conexiones invisibles que unen a todos los seres y fenómenos. Esta comprensión nos lleva a vivir de manera más consciente y a actuar con mayor compasión y sabiduría. Se trata de recordar quiénes somos realmente, seres espirituales teniendo una experiencia humana. Al recordar nuestra verdadera naturaleza, podemos vivir de manera más auténtica y plena, abrazando tanto nuestra humanidad como nuestra espiritualidad. La apertura del tercer ojo es un viaje de autodescubrimiento y transformación, una invitación a explorar las profundidades de nuestra propia conciencia y a conectar con el universo en un nivel más profundo.